Bienvenidos. En este análisis vamos a recorrer el fascinante camino legal que a lo largo de los siglos fue dándole forma al México que conocemos hoy. La pregunta es clave. ¿Cómo es que leyes tan antiguas, decretos de la colonia, pueden seguir moldeando la identidad y hasta los conflictos de un país moderno? Bueno, pues para entender al México de hoy es que tenemos que clavarnos en su pasado legal. Y créanme, es una historia de choques, de conflictos y por supuesto de revoluciones. Y pues empecemos por el principio, ¿no? Mucho, mucho antes de que llegaran los españoles. Porque aquí ya existían sociedades súper complejas, como la azteca, que tenían sus propias estructuras legales y sociales, y bastante notables, por cierto. A ver, el corazón de la sociedad azteca era algo llamado el cálpuli. Pensemos en él como la unidad básica, como un clan. Y aquí está lo interesante. La gente común, los masehuali, recibían tierra del cálpuli para trabajarla, para vivir de ella. Pero ojo, no era suya. La tierra era de la comunidad. La propiedad privada como tal no existía para ellos. Y fíjense qué avanzado estaba todo. No era un poder absoluto y ya. Había un equilibrio. El monarca por un lado, pero un consejo de nobles, el Tlatoacan, que le hacía contrapeso. Incluso tenían un cogobernante, el Cihuacóatl, para limitar el poder del rey. La tierra primada, eso sí, era solo para los nobles. Y para todos los demás, pues había leyes que regulaban el matrimonio y hasta el divorcio, imagínense. Incluso la esclavitud era diferente, porque los hijos de los esclavos nacían libres. De verdad, era un sistema muy complejo. Y entonces llegaron los españoles. Y lo que pasó fue literalmente un choque de dos universos legales. De repente, había que gobernar un territorio inmenso, con gente y costumbres totalmente distintas. Así que no quedó de otra más que crear un sistema nuevo, un híbrido, algo único. Claro, el objetivo principal era explotar los recursos de la colonia, y para eso necesitaban mano de obra. ¿Cómo lo hicieron? Pues fueron probando distintos sistemas. Primero la esclavitud directa, justificada por la guerra justa. Luego evolucionó a la encomienda, y después a los repartimientos. Cada uno era un intento de ajustar el sistema, de hacerlo más eficiente para sus fines y también un reflejo de cómo la corona intentaba, o al menos aparentaba intentar, regular un poco ese control. Hablemos un poco más de la encomienda, porque fue la pieza clave al principio de la colonia. Básicamente, a un español, el encomendero, se le encargaba un grupo de indígenas. A cambio de protegerlos y cristianizarlos, él recibía su trabajo y su tributo. O sea, en la práctica, era un poder casi absoluto sobre estas comunidades. Y fue tanto el poder que acumularon los encomenderes que la corona, desde España, empezó a asustarse y tuvo que meter freno con las famosas leyes nuevas de 1542 para tratar de limitar los abusos. Y aquí vemos esa tensión de la que hablaba. El sistema era una pirámide, ¿no? Arriba de todo, el rey. Aquí en la Nueva España, su representante era el virrey, que era la máxima autoridad. Pero no tenía poder ilimitado. Había un contrapeso muy importante, la audiencia, que era como una corte suprema. Su trabajo era vigilar al virrey, asegurarse de que no se mandara solo y que siempre fuera leal a España. Siempre ese juego de poder y contrapoder. Bueno, se logra la independencia. España queda fuera de la ecuación. ¿Y ahora qué? El siglo XIX fue un caos, un torbellino de ideas y conflictos, y todo giraba en torno a una sola pregunta, una pregunta fundamental. Ahora que somos libres, ¿qué demonios es México? Y esa pregunta se tradujo en dos bandos que se pelearon a muerte, básicamente. Por un lado, los federalistas. Ellos veían el modelo de Estados Unidos y decían, queremos una república con estados autónomos, con poder local. Su bandera fue la Constitución de 1824. Y en la otra esquina, los centralistas. Ellos decían, no, necesitamos un gobierno fuerte, centralizado, que controle todo desde la capital. Su proyecto fueron las 7 leyes de 1836. Esta lucha, este estira y afloja entre estas dos visiones, fue lo que provocó una inestabilidad brutal durante décadas. Y las consecuencias de ese caos interno fueron devastadoras. La inestabilidad nos hizo vulnerables, y el golpe más duro fue la guerra con Estados Unidos. El resultado, México perdió más de la mitad de su territorio, así de grave. Pero, y esto es increíble, en medio de todo ese desastre, de esa inestabilidad, surgió una de las joyas del derecho mexicano. Con el Acta de Reformas de 1847 se restableció el sistema federal, sí, pero también se creó el juicio de amparo. Pensemos en él como un escudo legal para proteger a cualquier persona de los abusos de la autoridad. Es una figura que nació ahí, en el caos, y que sigue siendo fundamental hasta el día de hoy. Llegamos a la segunda mitad del siglo XIX. Y aquí entra en escena una nueva generación,
los liberales, con una idea muy clara: hay que romper de tajo con el pasado colonial. Querían un Estado moderno, laico, separado de la Iglesia. Y esa idea, bueno, se terminó consolidando a la fuerza, bajo el puño de hierro de Porfirio Díaz. El gran objetivo de los liberales era modernizar la economía. Y para ellos, el principal obstáculo era el poder económico de la Iglesia, que era dueña de una cantidad brutal de tierras. Entonces, ¿cuál fue su plan? La Ley Lerdo. La idea era simple: obligar a la Iglesia y a otras corporaciones a vender sus propiedades. Así, esa riqueza entraría en circulación, la economía se movería y de paso le quitaban poder a la Iglesia. El plan sonaba bien en papel para ellos, pero tuvo un efecto secundario terrible, una consecuencia no planeada que fue, pues sí, desastrosa. ¿Para quiénes? Para las comunidades indígenas. Porque resulta que ellas también eran consideradas corporaciones civiles y sus tierras comunales cayeron bajo la misma ley. Al obligarlas a vender o a individualizar la tierra, se quedaron sin nada. Fue un golpe brutal. Y así llegamos al Porfiriato. El lema era orden y progreso. Y sí, de que hubo orden, hubo orden. El país se estabilizó después de décadas de guerra. Llegó muchísima inversión extranjera, se construyeron ferrocarriles y en lo legal se crearon los grandes códigos que por fin pusieron orden. El Código Civil, el de Comercio, el Penal. El país se modernizó, sí, pero ¿a qué costo? El costo fue cero libertad política y una desigualdad social que se hizo cada vez más y más grande. Se estaba cocinando a fuego lento el caldo de cultivo para la revolución. Y la revolución estalló. Pero es súper importante entender que no fue nada más una guerra de quítate tú para ponerme yo. No, fue un terremoto social, un replanteamiento total de cómo debía ser el país. Y de las cenizas de esa guerra nació una nueva constitución, la de 1917, que para su época fue de las más avanzadas y progresistas del mundo. Hay quien describe la Constitución de 1917, y me parece una gran descripción, como una declaración de guerra multilateral. ¿Por qué? Porque era un documento que le declaraba la guerra, en el papel, a todos los poderes que habían dominado México. A los grandes terratenientes, a los patrones abusivos, al clero que se metía en política y a las compañías extranjeras que explotaban los recursos sin dejar nada. Y esa declaración de guerra se materializó en 4 pilares, 4 artículos que son el corazón de la Constitución. El artículo 3, educación para todos, laica y gratuita, controlada por el Estado, adiós a la educación en manos de la Iglesia. El 27, la tierra y los recursos del subsuelo son de la nación. ¡Pum! Se acabó el poder absoluto de los hacendados y se creó la base para la reforma agraria. El 123, por primera vez, los derechos de los trabajadores estaban en la Constitución. Y el 130, un golpe durísimo a la Iglesia, separándola por completo del Estado. Cada artículo era una respuesta directa a un siglo de agravios. Lo que hizo esta Constitución, y por eso fue pionera en el mundo, fue incorporar por primera vez los llamados derechos sociales. Ya no se trataba solo de los derechos del individuo, sino de los derechos de la colectividad. Y para garantizarlos, se creó un nuevo tipo de Estado. Un Estado fuerte, interventor, con la obligación de dirigir la economía y procurar el bienestar social. Ese fue, al final, el resultado de siglos de lucha, un nuevo pacto social. Entonces, después de todo este recorrido, queda claro que el marco legal mexicano no es una pieza de museo. Es un documento vivo, que respira, que es el resultado de siglos de choques, de adaptaciones, de luchas. Este viaje legal forjó a la nación.